¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, espero que todos estén muy bien. Hoy al canal les traigo por primera vez a la banda Evanescence el tema Afterlife, que es para Devil May Cry, que es un anime que se va a estar pasando en Netflix. Así que eh, vamos a ver ese tema que es prácticamente nuevo de lo que fue sacando Evanescence. Así que vamos a escucharlo ahora. Ahí está. Gentlemen, this is your primary objective. His name is Dante. Hide before the floodgates open. Can we just lie here till it's all over? I hear the violence calling, turn and run. Inside, you build your walls, but can't forget the hate. You hide down to finally meet you in the afterlife. Save me from this pain, fill the hole inside. You wonder why I'm all the tears to cry. Today I'm not afraid to die. Breathe. Lo paro un cachito ahí. Bueno, ya arrancó de 10, o sea, a lo que sería Evanescence, como siempre, ¿no? El sonido de las guitarras con esa distorsión que es recontra cargado en cuanto a lo que es la distorsión. Una afinación súper baja. Y bueno, en la tonalidad del tema está en do menor. Hay muchos juegos con respecto. Hay una guitarra que va haciendo después, o sea, está la segunda o el bajo, que es el que va haciendo algunos, o sea, va como metiendo algunos arreglos sobre la escala. Y bueno, hasta que arranca el estribillo, que es hermoso el estribillo ese, que es do, fa y re sostenido o mi bemol. Obviamente, y acá hago un paréntesis, yo la guitarra la tengo afinada en estándar y ellos están en, no sé, en do o en si prácticamente afinado. Seguramente están usando guitarras de 7 cuerdas. Pero bueno, para más o menos tener una idea, do, fa y mi bemol o re sostenido, sol sostenido o la bemol y fa. Esa es la primera vuelta, y la segunda vuelta es do, fa y mi. Es un cambio medio loco, pero está buenísimo. O sea, para la onda que ellos le van metiendo. Vuelvo a repetir lo mismo. La bemol, fa, mi, fa, mi bemol, re, para resolver de vuelta en el do sostenido, en donde se escucha, yo no sé si es algún chorus o directamente lo hace como que se empieza a desafinar de a momento. A ver. Hace una onda así para arrancar de vuelta con la parte que sigue. Vamos. Think you're finally broken. If we don't die, it will always be haunted. I feel the panic in everyone watching like to me. We've all been used and sold out to for sick fantasy. I'm holding on to unbelief. I'll see you in the afterlife.
Para un cachito acá. Bueno, acá se suman unos cuantos acordes y hay un arreglo en especial que no sé si son de las dos guitarras o las dos guitarras en las mismas notas y el que cambia es el bajo o algún sintetizador con una especie de, vamos a llamarlo, de distorsión. Porque, o sea, el estribillo, bueno, ya se sabe, como lo había explicado hoy, ¿no? Después de eso, viene acá, la bemol, que sería la bemol, do y la sostenido. De vuelta. Eso lo repite 2 veces. Después hace el otro cambio que sería la bemol, fa y do. Y en el segundo cambio, en vez de repetir lo mismo, hace la bemol, sol y lo marcan 2 tiempos. Cuando va a arrebatar, a rematar, perdón, que queda en el silencio y corta y arranca de vuelta en do para resolver. Ahora, una de las cosas que está buenísima, cuando marca el mi, fa, también hay una parte, yo por eso donde digo que no sé si es la segunda guitarra o es el bajo o el teclado, pero hay algo que está marcando el do. Y después cuando marca fa, está marcando en sol sostenido o la bemol. Y se crea eso. Está genial. Justo en esa parte donde va el mi, marca el do. Que se hace un do mayor porque está menor. Y cuando va el fa, marca sol sostenido o la bemol. Después lo demás queda igual. Lo voy a tocar arriba con ellos para que se den una idea. Ahí sí estaba por acá. Ahí está. El estribillo. Ahí viene el cambio. Queda. Y ahí marca. Es tremendo, es genial los arreglos que tiene, es mortal. Not afraid to die. Today I'm not afraid to die. Now, we all go down the rabbit hole together. Tremendo, o sea, quedó, digamos, no o sea, quedó en lo que es en do menor,
esa voz que le pusieron a lo último con ese reverb es tremenda, me encantó. Y queda jugando con el canal limpio que se escucha hermoso. A ver, más o menos. Quedan dos. Una cosa así. Por ahí más o menos. Más o menos digo porque acuérdense, vuelvo a repetir, están afinados en do o en si directamente, o no me va, o sea, nunca me va a dar la misma posición que la de ellos, porque capaz que están por ahí ese arreglo que van haciendo es alguna cuerda al aire. Un ejemplo doy, por ejemplo acá, que está el sol en la cuarta cuerda, en el quinto traste, y el sol en la tercera, y un decir, ¿no? Que por ahí a ellos les queda así en la afinación que está. A mí, por ejemplo, me queda acá. Pero más o menos es por ahí la onda, lo que yo quería explicar. Así que bueno, creo que nada más para agregar, gente. Me encantó este tema, Yo, bueno, de Evanescence, conocí, o sea, cuando salió, que era el video este, que lo voy a poner acá, un cachito para que se acuerden, el que subí al departamento. Este fue el primero que yo escuché de ella, de Evanescence, y después ahí está. Estos dos fueron los primeros que yo escuché de la banda Evanescence. Así que, pero bueno, más allá de eso, el tema el que acabo de escuchar, este nuevo, que es para como es de lo que va a salir en Netflix, está genial, está buenísimo, me encantó. Y los arreglos que tiene en cuanto a lo que es la parte musical, tremendo. Y la mina se canta todo, como siempre. Tiene una voz que es, o sea, la escuchás y sabés que es Evanescence, es tremendo. Así que bueno, gente, nada más para agregar. Espero que les haya gustado, que les sirva. Acuérdense que la afinación que yo tengo acá está en estándar y ellos lo tienen mucho más bajo. Pero alguno que lo quiere tocar, por lo menos el acorde ya lo tienen, como para ir zapándolo o lo que sea. Así que bueno, gente, gracias por estar ahí, gracias por la buena onda como siempre. Y bueno, si tenés alguna recomendación o algo, me lo podés dejar en los comentarios. Les mando un abrazo a todos, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.